Vamos a comenzar el capítulo 9. El capítulo 9 es acerca de pruebas de hipótesis, pero en sí este capítulo nos permite hacer una revisión de lo que hemos venido estudiando a lo largo de todas estas semanas en nuestro curso de estadística elemental, porque ahora vamos a poner todas las piezas en juego. Y cuando empezamos el capítulo 8, a intervalos de confianza, ya iniciamos, de hecho, esta manera de ir utilizando diferentes herramientas dependiendo del propósito que estamos buscando. Entonces, todo nuestro trabajo ha estado alrededor de saber algo acerca de la población, ya sea que queremos saber acerca de la media, de la desviación estándar o de la proporción. Y solo tenemos la muestra, solo tenemos una muestra, o como vamos a ver a partir de este pequeño escenario que vamos a mostrar, esta panorámica que vamos a mostrar de lo que resta del curso, pues vamos a poder utilizar a veces dos muestras o a veces hasta más de dos muestras, ¿verdad? Todo con la misma finalidad, queremos saber acerca de la población. Entonces, antes de comenzar formalmente este capítulo 9, vamos a mirar una panorámica en general de cómo está nuestro trabajo organizado, ¿verdad? Tenemos una población y de la población tenemos la posibilidad de obtener o de recolectar una muestra. Y de esa muestra nosotros podemos saber los estadísticos. Esto es lo que aprendimos en los primeros capítulos, ¿verdad? Y incluso podemos conocer cómo se comporta la muestra haciendo gráficos. Eso lo aprendimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 aprendimos a calcular estadísticos. ¿Qué son los estadísticos? Son valores que provienen de la muestra, como la media, la desviación estándar o la proporción. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, porque queremos conocer qué pasa con la población, qué hay en la población. Y empezamos ese conocimiento a desarrollarlo a través de los intervalos de confianza en el capítulo anterior, ¿verdad? Quisimos conocer acerca de la población, queríamos conocer los parámetros, la media, la desviación estándar y la proporción, pero aprendimos que va a ser imposible conocer el valor exacto de estos parámetros. Solo vamos a ser capaces, o solo fuimos capaces en el capítulo 8 de conocer intervalos en los cuales estos parámetros hay cierta probabilidad de que estén contenidos, ¿verdad? Entonces, fuimos capaces de conocer fórmulas que nos permitieron calcular el límite inferior y el límite superior de la media, el límite inferior y superior de la desviación estándar, y lo mismo para la proporción, ¿verdad? Eso es lo que hicimos en el capítulo 8, intervalos de confianza. Ahora vamos a utilizar la misma información de nuestra muestra, pero con otros fines. Ahora vamos a realizar lo que se llaman pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis van a estar basadas en una sola muestra, ese es nuestro capítulo 9, van a estar basadas en dos muestras, ese es el capítulo 11, o van a estar basadas en tres o más muestras, ese es el capítulo 14. Entonces, aunque las herramientas van a ir cambiando, los procedimientos a partir de ahora van a ser muy semejantes, ¿verdad? Y todos estos procedimientos tienen un fin común. Queremos saber si nuestra muestra pertenece a determinada población. Eso van a ser las pruebas de hipótesis. Queremos saber si la muestra realmente fue colectada o recolectada de esta población o tal vez proviene de otra población. Después, cuando trabajemos con dos muestras, vamos a desarrollar un procedimiento para saber si estas dos muestras provienen de la misma población o provienen de poblaciones diferentes. Finalmente, con tres o más muestras, es lo mismo. Queremos saber si todas vienen de la misma población o una de ellas ya viene de una población diferente, ¿verdad? Entonces, principales aplicaciones de esto que vamos a empezar a hacer ahora con nuestras pruebas de hipótesis es para probar tratamientos, ¿verdad? Los tratamientos se hacen, por ejemplo, cuando están probándose vacunas, se están probando, se están tomando muestras para saber si grupos que recibieron la vacuna tienen efectos diferentes de grupos que no recibieron la vacuna. Si no hay efectos que sean significativamente diferentes entre dos grupos, entonces vamos a decir que esa vacuna o esa droga o esa medicina pues no tuvo efectos, o
Si vemos que hay una diferencia entre los valores que vamos a obtener en nuestras pruebas estadísticas, nuestras pruebas de hipótesis, pues vamos a poder decir que sí hubo un efecto, ¿verdad? Entonces, es muy importante el trabajo que vamos a hacer aquí. Aquí, entonces, en vez de estar interesados propiamente en saber un parámetro de la población, que fue en lo que terminamos en el capítulo anterior con los intervalos de confianza, ahora lo que nos interesa es empezar a ver si las muestras pertenecen o no pertenecen a las mismas poblaciones, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una ligera variación de este trabajo que hicimos con los intervalos de confianza para poder tener conclusiones acerca de las preguntas que nos vamos a hacer, porque ahora vamos a hacernos preguntas y esas van a ser nuestras pruebas de hipótesis que vamos a desarrollar. Entonces vamos a tener una serie de pasos que vamos a utilizar para resolver los problemas de aquí en adelante, ¿verdad? Por lo menos los problemas de los capítulos 9, 11 y 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer el problema. Tenemos que leer el problema cuidadosamente. Y al leer el problema, vamos a buscar cuál es la afirmación categórica de claim. ¿Sí? En inglés es claim. Alguien, a veces un científico, a veces un experto, dice algo acerca de un grupo de personas o de un grupo de individuos o de un grupo de objetos. Esa va a ser su afirmación categórica de esa persona. Ese es su claim. Ese es lo que él dice, ¿verdad? Entonces tenemos que probarlo, ¿verdad? Para eso tenemos que expresar la afirmación. Tenemos que expresar también una hipótesis, luego otra hipótesis. Todo eso va a ser simbólicamente. Ahorita vamos a hablar en unos momentos más acerca de estas hipótesis que se van a escribir simbólicamente, ¿verdad? Luego tenemos que determinar el valor de alfa. Nosotros ya estamos familiarizados con el valor de alfa. El valor de alfa tiene que ver con una probabilidad, ¿verdad? Que vimos la vez anterior con lo que llamamos en aquella ocasión el nivel de confianza del intervalo que queríamos obtener. Ahora vamos a trabajar con esa alfa, se construye de la misma manera. Esa alfa se va a llamar nivel de significancia y la necesitamos saber de antemano. También tenemos que saber qué tipo de prueba vamos a realizar. Ese tipo de prueba va a depender de las hipótesis que queremos ensayar. Y finalmente, tenemos que determinar las distribuciones muestrales que vamos a usar. Esto es muy semejante a lo que hicimos con los intervalos de confianza. Si estamos tratando de probar hipótesis de la media, bueno, van a ser unas distribuciones muestrales. Si estamos tratando de probar hipótesis de la desviación estándar, otras distribuciones muestrales se utilizarán y así también para las proporciones, ¿verdad? Ya que sabemos toda esta información, vamos a proceder ya a lo que es propiamente los cálculos. Vamos a calcular el estadístico de la muestra, ¿verdad? Vamos a calcular ya sea la media, la desviación estándar o la proporción. Esos son los estadísticos de la muestra y los vamos a utilizar, ¿verdad? Los vamos a utilizar para conducir la prueba. Vamos a ver cómo se conduce una prueba de hipótesis en este capítulo. Y después de que conducimos la prueba de hipótesis, vamos a ser capaces ya de tomar una decisión. Vamos a tener dos métodos para tomar decisiones. Vamos a aprender los dos métodos, aunque al final de cuentas, en el examen final o en sus quizzes, ustedes van a ser libres de elegir cualquiera de los dos métodos, a menos de que esté especificado que tienen que seguir cierto método, ¿verdad? Pero los métodos que vamos a aprender son el método de los valores críticos, y después les voy a dar los nombres en inglés, y el método del valor P. Son dos métodos. Los dos métodos nos dan los mismos resultados, ¿verdad? Y finalmente, tenemos que escribir una conclusión en términos de una de las hipótesis, la más importante, que se va a llamar hipótesis nula, y también en esa conclusión escribirla en términos de la afirmación categórica que se encontró al principio del problema, ¿verdad? La afirmación categórica de alguien, de un experto que decía algo, y vamos a poder decir que rechazamos o no rechazamos su afirmación categórica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a cubrir, digamos, no solo en este capítulo, sino en realidad ya en varios capítulos. Pero por lo pronto entonces, en nuestro capítulo 9, ¿verdad? Vamos a ver este panorama que hemos presentado, lo vamos a ahora
hacer ya más específico para el capítulo 9, las pruebas de hipótesis con una muestra nada más, que empieza en la página 415, y entonces ya dijimos, vamos a empezar con una población de la cual se obtiene una muestra, y nuestro primer paso es plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema? Vamos a escribir la afirmación categórica, la claim, la voy a poner todo en inglés para si quieren consultar las notas que están en inglés o su libro de texto, tengan ya las palabras en inglés. Esta es la afirmación categórica, ¿verdad? Va a ser expresada utilizando símbolos, ¿verdad? Tenemos que utilizar los símbolos griegos porque la afirmación categórica siempre acerca de algo relacionado a la población, ¿verdad? Estamos diciendo algo que acerca de la población, estamos asegurando algo, necesitamos probarlo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar los símbolos correspondientes, ¿verdad? Ya sea la media, la desviación estándar o la proporción, ya sabemos que se calcula dividiendo éxitos entre número de pruebas o ensayos. Y ya que tenemos escrita esta afirmación categórica, vamos a escribir también algo que se llama la hipótesis nula. Va a ser siempre una ecuación. Vamos a escribir la hipótesis alternativa. Esta siempre va a ser una desigualdad, ¿verdad? Entonces todo esto lo vamos a escribir simbólicamente, ¿verdad? Se va a expresar simbólicamente o matemáticamente, ¿verdad? Tenemos que escribir, tenemos que traducir lo que dice un problema en símbolos matemáticos que nosotros vamos a utilizar. Después vamos a enfocarnos en qué tipo de prueba vamos a realizar. Vamos a tener 3 tipos de prueba disponibles, ¿verdad? Va a haber un tipo de prueba que se va a conocer en inglés como right tail test, ¿no? Right tail test. Eso casi siempre se hace cuando estamos probando una afirmación que dice que un parámetro es mayor que cierto valor. Entonces, cuando veamos que alguien está diciendo que un parámetro es mayor que, greater than, ¿verdad? Greater than, tenemos que utilizar una prueba que es una right tail test, ¿verdad? Una prueba cargada hacia la derecha, podríamos decir. Tenemos otro tipo de prueba que va a ser la contraria, ¿verdad? Va a ser la left tail test, y ese es cuando estamos probando un parámetro, o estamos afirmando, o estamos tratando de probar que alguien dijo que un parámetro es menor que cierto valor, ¿verdad? Entonces, less than. Si ustedes encuentran less than, entonces están hablando de una prueba que va a ser cargada hacia la izquierda. Si encuentran greater than, es una prueba que va a estar cargada a la derecha. Y aquí estamos empezando a mencionar o a indicar cómo va a ser esa expresión simbólica de la clave. No es nada del otro mundo, es o una ecuación o una desigualdad. Y aquí estamos empezando a decir cuáles son los tipos de expresiones que vamos a tener. También hay un tercer tipo de prueba de hipótesis, que va a ser cuando hay cierta indecisión, ¿verdad? El experto no está ni a favor de que el parámetro sea mayor a un valor dado o que sea menor, simplemente él dice es diferente, ¿verdad? Cuando no muestra ninguna preferencia por mayor que o menor que, sino simplemente que es not equal to, ¿verdad? O different than, pueden ser dos maneras que puede venir en el problema, en que puede venir escrito en el problema, different than o non equal to. Entonces estamos hablando de una prueba que va a ser de dos, es una two-tailed test. Yo le llamo una prueba ambivalente, o sea que no está decidida o indecisa. Two-tailed test, que no tiene preferencia ni por un lado ni por el otro, ¿verdad? En inglés va a ser two-tailed test. Ya que hemos determinado qué tipo de prueba vamos a realizar, y esto es bien importante, por eso tenemos que leer el problema con cuidado, porque si no leemos con cuidado el problema, entonces podemos utilizar el método equivocado, y aunque todos los cálculos estén bien hechos, la conclusión va a ser errónea, ¿verdad? Después de que ya sabemos qué tipo de prueba, sabiendo qué tipo de parámetro es el que está involucrado aquí, ¿verdad? Entonces va a ser el tipo de
distribución muestral que vamos a utilizar, ¿verdad? Ya sabemos, esto lo aprendimos del capítulo anterior de intervalos de confianza, que si estamos trabajando para saber o estamos trabajando con un evento, con una situación que se relaciona a la media de la población, pues tenemos dos opciones, ¿verdad? Usar la distribución normal si conocemos la desviación estándar de la población, o utilizar la distribución T de Student si no conocemos la desviación estándar de la población. Este es el caso más común, ¿verdad? Finalmente, si estamos trabajando con proporciones, vamos a utilizar la distribución normal estándar. Aquí no vamos a utilizar la distribución beta, eso solo la usamos para nuestros intervalos de confianza. Aquí vamos a utilizar la distribución normal estándar, tal como lo señala el libro. Y finalmente, si estamos interesados en probar una hipótesis relacionada con la desviación estándar de la población, pues vamos a utilizar la distribución chi cuadrada, que también utilizamos en el caso de los intervalos de confianza. Entonces, la única diferencia en la que se tienen que poner atención es cuando estemos haciendo pruebas de hipótesis de la proporción de la población. Entonces, nos vamos a ir a algo más sencillo, la distribución normal estándar. ¿Y eso por qué va a ser más sencillo? Porque entonces este procedimiento que está aquí va a ser muy semejante a este procedimiento que está acá, ¿verdad? En los dos casos se utiliza la distribución normal. Bueno, ya que tenemos las distribuciones muestrales decididas, entonces ya procedemos a hacer los cálculos, ya empezamos a hacer números, ¿verdad? Utilizamos nuestra consola de lenguaje R y vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? O sea, esto va a ser a partir de la muestra. Vamos a tener un estadístico de prueba y pues, ¿cuáles son esos estadísticos? Vamos a ver. Si estamos trabajando con la media, y por eso esto es en términos de todo el capítulo 9, ¿verdad? Ya en diferentes secciones vamos a ir viendo cada caso en particular, pero aquí estamos viendo en forma global todo el trabajo que se nos viene, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando para probar una afirmación relacionada con la media de la población, pues tenemos dos casos, que la desviación estándar es conocida o que la desviación estándar es desconocida, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sea conocida, nuestro estadístico de prueba va a ser la media, o si queremos usar la distribución normal estándar, pues va a ser el valor Z, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la distribución muestral? Pues la distribución normal o la normal estándar. Dependiendo si nos decidimos usar directamente la media, usamos la distribución normal. Si decidimos calcular el valor Z, entonces usamos la distribución normal estándar. Esto ya sabemos, ¿verdad? Si la desviación estándar de la población no es conocida, entonces vamos a utilizar la T de Student, el estadístico T, que ya sabemos que se calcula con la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distribución muestral? Es la distribución T de Student, que hemos utilizado ya anteriormente. En el caso de la proporción, pues el estadístico de prueba va a ser simplemente Z, y vamos a utilizar la distribución normal estándar, y en el caso de la desviación estándar, pues vamos a utilizar la chi cuadrada, va a ser mi estadístico de prueba, que se calcula, como ya sabemos, n-1 s cuadrada sobre sigma cuadrada, y por lo tanto aquí utilizamos la distribución chi cuadrada, ¿verdad? Ya que hemos hecho estos cálculos, ya tenemos los estadísticos de prueba. Estos estadísticos de prueba son los que vamos a utilizar para tomar una decisión, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos métodos. Ya dijimos que uno va a ser el método de los valores críticos, el otro es el método del valor P, o este es el p-value method, en inglés, the p-value method, and this is the critical value method. Así los van a encontrar en su libro, ¿verdad? Y entonces en nuestro lenguaje vamos a utilizar dos tipos de funciones, las que llamamos funciones Q y las que llamamos funciones P, ¿verdad? Si estamos en el método de los valores críticos, vamos a usar las funciones Q. Si estamos en el método de los valores P, vamos a usar las funciones P, ¿verdad? ¿Y cuáles son?
Si estamos con la media, ¿verdad? Pues vamos a utilizar uNorm. Aquí vamos a incorporar ciertos valores de entrada que vamos a ver, pero esto es si esto es conocido. Si no, pues vamos a utilizar QT, ¿verdad? Esto es si esta es desconocida, la desviación estándar de la población, ¿verdad? En el caso de las funciones P, si tenemos el primer caso, conocemos la desviación estándar, vamos a usar pNorm, ¿verdad? Si la desviación estándar es conocida, o vamos a usar simplemente PT, si la desviación estándar es desconocida, ¿verdad? Esa es para la media. Estamos hablando de todo el capítulo 9. Ahorita vamos a entrar ya en detalles. Si estamos tratando de evaluar una hipótesis acerca de la proporción de la población, pues vamos a utilizar simplemente QNorm. Ya dijimos que vamos a usar la distribución normal estándar y Z, ¿verdad? Para simplificar nuestra vida, no tenemos que utilizar la función beta en este caso. Y acá vamos a usar la función pNorm. Finalmente, si estamos haciendo ejercicios acerca de la desviación estándar de la población, vamos a utilizar QChi-square, como lo hemos hecho anteriormente, si estamos en el método de los valores críticos, o P-chi-square si estamos en el método de los valores P. Pienso yo que este es, digamos, un panorama en general que cubre todo el capítulo 9 y podemos decir que también ya nos da un adelanto de lo que va a ser el capítulo 11 y el último capítulo también del semestre, que es el capítulo 14. Entonces, vamos a ver nuestro libro, cómo viene estructurado ya lo que se refiere a la primera sección que vamos a cubrir, que es la sección 9.1, que está en la página 416, así que vamos nada más a recorrer aquí. Como siempre, nuestro libro nos proporciona un ejemplo para entender por qué es importante trabajar las hipótesis, pero ya aquí en nuestro capítulo, en nuestra sección 9.1, pues nos van a empezar a hablar de lo que es la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí las definiciones, ya están escritas aquí en nuestro libro. Dice que la hipótesis nula acerca de un parámetro establece que el parámetro es igual a un valor específico. Por ejemplo, aquí nos dicen la hipótesis nula, que se representa con esta H mayúscula y un 0 como subíndice, y luego 2 puntos, y luego ya viene la representación simbólica, ¿verdad?, que vamos a tener. En este caso, por ejemplo, que la media es igual a 35. Esa sería una representación simbólica de una hipótesis nula, ¿verdad? Y entonces aquí lo que acabamos de decir de cómo se escribe la hipótesis nula. La otra hipótesis con la cual siempre vamos a estar trabajando es la hipótesis alternativa o alterna, y es también acerca de un parámetro, y esa lo que establece es que el valor del parámetro difiere del valor especificado en la hipótesis nula. Entonces la hipótesis alternativa simplemente se va a representar por H subíndice 1, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que se refiere a las primeras definiciones que vamos a aprender. Aquí está ya también los tipos de hipótesis alternativas que vamos a tener y cómo se relacionan con los tipos de pruebas que vamos a desarrollar. Dijimos que había una left tail test, una prueba cargada hacia la izquierda. Esa está asociada a una hipótesis alternativa. Entonces, la que nos va a decir qué tipo de prueba vamos a desarrollar es la hipótesis alternativa. Eso es lo interesante. Entonces, si no planteamos adecuadamente el problema y podemos tener una hipótesis alternativa errónea, entonces no vamos a saber cuál de los 3 tipos de prueba es la que tenemos que desarrollar. Entonces, aquí tenemos la left tail, la right tail y la two tail, ¿verdad? Y como están nuestras notas que acabamos de escribir, todas tienen que ver con less than, dijimos, si estaba less than, el parámetro menor a un valor, iba a ser una left tail test.
Si era greater than, dijimos que iba a ser right tail test. Y si era different than, iba a ser un two tail test, ¿verdad? Una prueba de los dos extremos, ¿verdad? Este es el extremo izquierdo, del extremo derecho o de los dos extremos, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta aquí, las pruebas que son del extremo izquierdo o del extremo derecho también se llaman hipótesis de un extremo, ¿verdad? De un solo lado. Entonces, vamos a escribir esta información en nuestras notas para poder pasar ya a los primeros ejercicios que vamos a desarrollar. Tenemos aquí que la hipótesis nula dice que el parámetro es igual a un valor específico. Aquí en nuestro libro nos dice, por ejemplo, que si tenemos una hipótesis nula que dice que la media es igual a 35, pues así lo escribimos. Y vuelvo a anotar aquí algo que mencioné anteriormente. Siempre, H0 siempre será una ecuación, ¿verdad? Nunca va a tener un símbolo de desigualdad aquí. Luego tenemos la hipótesis alternativa, ¿verdad? Acerca del parámetro que indica que el valor del parámetro difiere del valor especificado en la hipótesis nula, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, que H1 sea que la media es menor a 35. Ya dijimos que esta es la left tail test, o la prueba cargada hacia la izquierda. Podemos tener una hipótesis alternativa que la media en este caso sea mayor que 35. Esta es la right tail test o cargada hacia la derecha. Y tenemos otra hipótesis alternativa, otra posibilidad que simplemente sea diferente. Solo vamos a tener una hipótesis alternativa. Va a ser una de las tres. Tenemos que leer cuidadosamente porque dependiendo de eso vamos a desarrollar nuestra prueba. Entonces aquí H1 siempre será una desigualdad, ¿verdad? Algo que ya habíamos escrito por ahí en las notas al principio, ¿verdad? Y esto, vamos a escribir una desigualdad estricta. ¿Qué es una desigualdad estricta? Que el signo igual no aparece, ¿verdad? Esto es importante porque hay desigualdades como menor que o igual o mayor que o igual. Estas no son desigualdades estrictas, que necesitamos una desigualdad absolutamente estricta, o sea, que diga menor que, mayor que o diferente que. El igual no está permitido. Si hay un igual en una desigualdad, tan solo por estar ese igual, esa va a ser convertida en la hipótesis nula. Esto es importante, o sea, si en nuestro problema por alguna razón aparece la desigualdad con el signo igual, entonces esta desigualdad con el signo igual se va a convertir en la hipótesis nula. Muy bien, vamos a ver ahora la sección 9.2 de nuestro libro, ¿verdad? Que son las pruebas de hipótesis para la media de una población cuando la desviación estándar es conocida. Y entonces ya vamos a poder desarrollar o trabajar en el primer problema del día de hoy. Entonces, vamos a escribir los pasos. Esto más sencillo, nuestro trabajo. Aquí están los pasos que se van a seguir, y esto ya corresponde a la sección 9.2. Es muy repetitivo, es muy semejante a todos los pasos que mencioné anteriormente, pero aquí ya vienen los detalles, ¿verdad? Entonces, estas son pruebas de hipótesis para la media de una población cuando la desviación estándar es conocida, ¿verdad? Entonces, son pruebas para la media de la población y la desviación estándar es conocida. Por aquí tenemos que poner, ¿verdad? Esto. Que se conoce la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, estas son hipótesis para la media, ¿verdad? Y la desviación estándar es conocida. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya lo dijimos, los vamos a estar repite y repite. Tenemos que expresar la afirmación categórica del experto, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, todas ellas simbólicamente. ¿Cómo? Como ecuaciones o desigualdades. Luego tenemos que encontrar qué valor de alfa vamos a utilizar. Regularmente es proporcionado y si no, vamos a utilizar alfa igual a 0.05
cuando no hay valor a la vista, ¿verdad? Esto es por convención. Tenemos que determinar el tipo de prueba que vamos a realizar. ¿Cómo? Mirando la hipótesis alternativa. Esa es la que nos va a decir qué tipo de prueba. Y luego, dependiendo de qué parámetro está en juego, vamos a utilizar la correspondiente distribución muestral. Después vamos a calcular los valores críticos. Así que aquí ya empieza nuestro trabajo, ¿verdad? Este es un camino, ¿verdad? Calcular los valores críticos van a ser calculados a partir de alfa. ¿Cómo? Si tenemos la hipótesis alternativa que dice que el parámetro es mayor que un valor, en este caso la media, ya sabemos que es una prueba hacia la derecha, es una right tail test. Simbólicamente siempre lo dibujo de esta manera, hago una curva de campana, pongo una raya ahí donde sea, ¿verdad? Ennegrezco esta parte y digo que esta parte corresponde a alfa, ¿verdad? Este es alfa. Y este valor que está aquí, separando alfa del resto de la distribución, de la probabilidad de la distribución, este valor que está aquí, esta línea vertical, corresponde a un valor de z, que le vamos a llamar z alfa, y ese va a ser mi valor crítico, ¿verdad? Este valor crítico se va a calcular con Q norm de 1 menos alfa, ¿verdad? Si tenemos un ensayo a la derecha, una prueba a la derecha. Si tenemos un ensayo a la izquierda, tenemos la media menor a un valor en nuestra hipótesis alternativa. Dibujo otra campanita, ¿verdad? Otra curva de campana. Ahora ennegrezco del lado izquierdo. Aquí está mi alfa. Le llamamos prueba hacia la izquierda o left tail test. Y ahora vamos a calcular este valor crítico que está aquí. Este valor crítico depende de alfa. Alfa es la que dice para dónde se mueve esta línea vertical, ¿verdad? Si alfa es muy chiquita, pues va a estar más hacia la izquierda. Si alfa es muy grandota, pues se va a mover esta línea vertical más a la derecha. Entonces, esta línea vertical que llamamos valor crítico depende de alfa, ¿verdad? Entonces, cuando está del lado izquierdo, esa z alfa simplemente va a ser Q norm de alfa. Finalmente, si tenemos una prueba de hipótesis donde el experto no está a favor de que el valor de el parámetro sea mayor que un valor o menor que un valor, sino simplemente él dice es diferente a un determinado valor, entonces tenemos lo que llamé yo una prueba ambivalente o que en su libro es a two-tail test. También podemos llamar la prueba de dos extremos, ¿verdad? La prueba de los dos extremos, ¿verdad? Acá es el extremo izquierdo, acá es el extremo derecho, este es de los dos extremos, o prueba ambivalente, two-tail test. Entonces vamos a necesitar dos valores ahora. Vamos a tener dos valores críticos, ¿verdad? Un valor superior, que ahora le llamamos z alfa sobre 2, porque el valor de alfa se va a partir en dos extremos ahora, y el valor superior simplemente va a ser Q norm de 1 menos alfa sobre 2. Entonces hay que estar bien listos, porque si nada más es prueba a la derecha es Q norm 1 menos alfa, pero si es de los dos extremos, entonces ya va a ser 1 menos alfa sobre 2, se partió alfa, ¿verdad? Y el valor inferior de z va a ser Q norm de alfa sobre 2. Entonces estos son los pasos. Estos son los pasos para el caso de que estamos siguiendo el método o que vayamos a usar el método de los valores críticos para tomar la decisión, ¿verdad? Estos son los pasos. Estos son los comandos del lenguaje ARC que vamos a utilizar cuando estamos trabajando con la media de la población, pero se conoce sigma, ¿verdad? Muy bien. Ahora viene el cálculo del estadístico de prueba, ¿verdad? El cálculo del estadístico de prueba lo vamos a necesitar para cualquiera de los dos métodos, sea el de los valores críticos o sea el del valor P, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el valor Z? Simplemente va a ser la diferencia entre la media de la muestra y la media que está indicada en la hipótesis nula. Por eso le puse este cerito aquí nada más para que nos sirva para recordar que esta media es la que está en la hipótesis nula.
dividida entre sigma, que se conoce, que es la sigma de la población, dividido entre la raíz cuadrada de n. Tenemos que saber el tamaño de la muestra. En nuestro lenguaje R simplemente va a ser x barra menos mu entre la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Estoy poniendo entre paréntesis todo el denominador para evitar errores, ¿verdad? Entonces, esto se aplica para los dos métodos, ya sea el de los valores críticos o el del valor P. Ahora, si vamos a usar el valor P, estos son los pasos para el valor P. Entonces, aquí vamos a utilizar funciones P, ¿verdad? Entonces, también, igual que tuvimos en el caso de los valores críticos, aquí también tenemos tres casos, otra vez, que dependen de la hipótesis alternativa. El primer caso es si nuestra media es mayor que un valor, es un right tail test, y ahora lo que nosotros vamos a buscar es cuál es esta área que está aquí, cuál es esta probabilidad. Ahora nosotros lo que conocemos es Z. Hace rato lo que conocíamos era el área y calculábamos esta línea vertical, o sea, tratábamos de conocer Z, la Z crítica. Ahora no, ahora conocemos Z del paso anterior y lo que queremos conocer es esta área que está aquí por encima y eso se le va a llamar a esta área, se le llama valor P o p-value en inglés. Entonces, cuando tenemos el primer caso del right tail test, la prueba cargada hacia la derecha, solo va a ser 1 menos p-norm, el valor Z que conocemos. Si tenemos el segundo caso, que la media es menor que un determinado valor, entonces este dibujito nada más es como referencia, no necesitamos el dibujo, solo necesitamos saber que tenemos que calcular el p-value como p-norm of Z, el valor Z, o cuando tenemos el two-tailed test, que le llamé prueba ambivalente o de los dos extremos, entonces el valor de P va a ser calculado con cualquiera de las dos, no con las dos, solo hay una posibilidad de que nuestra Z que encontramos en este paso sea mayor que 0 o que la Z sea menor que 0. Si es mayor que 0, el valor p-value va a ser obtenido con esta expresión. Si el valor de Z es menor que 0, entonces va a ser obtenido con esta expresión, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos expresiones nos va a dar el valor de P, el valor p-value. Y ese valor, pues lo necesitamos para tomar la decisión, si es que estamos usando el método del valor P, ¿verdad? Del p-value método. Entonces, vamos a escribir el último paso y luego ya vamos a resolver el primer ejercicio completo de nuestro libro, ¿verdad? Entonces, el último paso en esta sección que estamos tratando sobre una prueba de hipótesis de la media y se conoce la desviación estándar de la población, es tomar la decisión. Tenemos entonces, ya dijimos, dos métodos, ¿verdad? Ya dijimos que este es de Critical Value Method y este es de P-Value Method, ¿verdad? De P-Value Method es este y este es de Critical Value Method. Entonces tenemos dos métodos. Los dos nos van a dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, en el primer método, si estamos usando el método de los valores críticos, entonces, si el estadístico de prueba está fuera de la región que favorece H0, entonces vamos a rechazar la H0, la hipótesis nula. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que construir una grafiquita, nada más, no tiene que ser muy exacta, ¿verdad? Y tenemos que escribir dónde estuvieron los valores críticos. En este caso estoy poniendo 2, suponiendo que fuera la de dos extremos, pero si nada más es uno, pues vamos a poner nuestro valor crítico, ¿verdad? Entonces, las áreas que están más alejadas del centro son las áreas que favorecen la hipótesis alternativa. Las áreas alejadas. El área que está, el área central, ese es el área que favorece la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la respuesta? Pues ya vimos en un paso anterior que vamos a saber un valor de Z, ¿verdad? Vamos a saber el valor de Z que nos dio la muestra. Vamos a buscar este valor de Z. ¿Dónde está? Si está dentro del área que favorece a la
hipótesis nula o está fuera del área, ¿verdad? Y dependiendo de dónde esté, pues aquí ya dijimos, si está fuera de la región que favorece, entonces tenemos que rechazar H0. Entonces, este es el método de los valores críticos. El método del valor P o de P-Value Method es más simple. Simplemente vamos a comparar el valor P que encontramos con alfa. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si el valor P que encontramos es menor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y después vamos a tomar una pequeña pausa para revisar las preguntas. Entonces, nos vamos a ir directamente a un ejercicio completo, tipo de examen, de los ejercicios típicos de un examen. Nos vamos a ir a la página 425 de nuestro libro, ¿verdad? En la página 425 podemos ver, antes que nada, cuáles son las suposiciones que se deben de cumplir para poder desarrollar una prueba de hipótesis acerca de la media de la población, mu, cuando conocemos la desviación estándar de la población. ¿Cuáles son? Las mismas que hemos venido mencionando desde que estábamos trabajando los intervalos de confianza, ¿verdad? Que tenemos una muestra aleatoria sencilla y que el tamaño de la muestra es grande. O sea que n es mayor que 30 o que la población es aproximadamente normal. Entonces, cuando n es menor que 30, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un histograma o tenemos que utilizar QQ-norm o QQ-plot para poder decidir si esa muestra proviene de una población aproximadamente normal. Luego viene aquí los pasos que su libro indica para desarrollar la prueba de hipótesis, ¿verdad? Aquí vienen los pasos, todo esto está en inglés, están muy semejantes a los que estuvimos mencionando nosotros, ¿verdad? Tenemos que especificar la hipótesis nula como mu igual a un valor especificado de la media, y luego tenemos que especificar una hipótesis alternativa, alguna de las tres va a ser, y luego vamos a buscar el nivel de significancia alfa, y vamos a encontrar los valores críticos, y de esta manera se va a determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces aquí está un poquito diferente. Yo he tratado de incorporar toda la información en un solo diagrama. Vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo 9.8 que está aquí en nuestro libro, ¿verdad? Dice, la Asociación Americana del Automóvil reportó que el precio medio del galón de la gasolina de grado regular en la ciudad de Los Ángeles en enero de 2017 fue de $2.82. Dice que una muestra aleatoria sencilla tomada recientemente de 50 estaciones de gasolina en Los Ángeles tuvo un precio promedio de $2.77 para el galón de gasolina de grado regular. Entonces, nos dice que supongamos que la desviación estándar de los precios es 0.15. Entonces, aquí nos están diciendo una propiedad, un parámetro de la población, ¿verdad? De los precios. En este caso, la desviación estándar sigma es 0.15. Entonces, este va a ser un problema donde vamos a poder utilizar la distribución normal, ¿verdad? Y luego dice que un economista, aquí es donde viene precisamente lo que le llamamos la afirmación categórica, ¿verdad? Un experto. Dice, un experto, un economista en este caso está interesado en determinar si el precio medio para todos Los Ángeles, para todas las estaciones de gasolina de Los Ángeles, es menos que 2.82. Entonces aquí está lo interesante, ¿verdad? Y ya está diciendo, él se está cargando hacia la izquierda, ¿verdad? Is less than. Él está diciendo que la media de los precios mu es menos de 2.82. Entonces, nos está pidiendo que utilicemos el método de los valores críticos para realizar la prueba de hipótesis a un nivel de significancia alfa igual a 0.05, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo que hagamos.
Bueno, después de pensar unos minutos en este problema, tenemos que empezar a buscar una manera en la cual vamos a encontrar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La forma en que lo vamos a hacer difiere un poquito de cómo se hace en este libro. Esta forma se ha adoptado, o yo la he adoptado porque he encontrado que es la manera más fácil en que un estudiante puede determinar las hipótesis sin cometer error, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que tenemos que buscar la afirmación categórica, como escribí en todas las notas anteriores a esta, ¿verdad? Al principio de la lección de hoy. Entonces, ¿dónde está la información categórica? Dijimos que es donde algún experto o alguien está indicando una información acerca de la media, en este caso de nuestra población, que es esta que está aquí, que he puesto, que he hecho resaltar, ¿verdad? En el libro. Dice, un economista está interesado en determinar si el precio medio para todas las estaciones de Los Ángeles es menor a 2.82. Entonces, si encontramos esa oración, ese enunciado en nuestro problema, hemos dado el paso más importante porque de aquí en adelante el método que vamos a seguir es muy, muy simple. Entonces, ya que hemos encontrado la afirmación categórica, pues vamos a escribirla, ¿verdad? Aquí la tenemos ya. He escrito para este problema 9.8 de la página 425 el claim, la afirmación categórica. Es donde dice un economista está interesado, el precio medio es menor a 2.82. Puntos suspensivos para no escribir toda la oración, ¿verdad? Entonces, solo tengo que escribir esto ahora utilizando símbolos, ¿verdad? Entonces, la claim simplemente es que la media es menor a 2.82 dólares, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a proceder? Vamos a encontrar el lado opuesto o la expresión opuesta a la afirmación categórica, ¿verdad? O como dice aquí, el complemento de la afirmación categórica, o sea, lo contrario a lo que dice este señor. ¿Cuál es? ¿Qué es lo contrario de lo que dice el experto? Pues lo contrario es simplemente, si aquí dice menor que, pues va a ser mayor que o igual, ¿verdad? Ese es lo contrario. Entonces, escribimos la afirmación categórica, primer paso, escribimos lo contrario a la afirmación categórica. En estas dos afirmaciones, entonces, que son opuestas, está toda la información que puede haber en un problema, ¿verdad? Entonces, una de estas dos va a ser la hipótesis alternativa. ¿Cuál es H1 de estas dos? Entonces, solo tenemos que buscar la expresión que no contiene el signo igual. Esa expresión que no contiene el signo igual va a ser H1. De estas dos nos damos cuenta que la claim es también H1 o la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces vamos a escribir que mu es menor a 2.82. Entonces ya hemos encontrado la hipótesis alternativa. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula es siempre una ecuación. Si esta ya fue la hipótesis alternativa, la otra va a ser la hipótesis nula, pero la tenemos que escribir únicamente como ecuación. O sea que esta es mi hipótesis nula. Ya tengo lo que necesito. Estos pasos, lo que llamamos hace rato setting up the problem o plantear el problema, es lo más importante, ¿verdad? Leer cuidadosamente, buscar la claim, buscar lo contrario de la claim o lo opuesto de la claim. De esas dos, una es la hipótesis alternativa y la otra va a ser la hipótesis nula, siempre y cuando la escribamos como una simple ecuación. Entonces, este es el paso número 1, de acuerdo con las notas que están por ahí escritas, ¿verdad? El paso número 2 va a ser el tipo de prueba, ¿verdad? ¿Cuál tipo de prueba vamos a
desarrollar aquí. Como vamos a saber, Puede bajar tantito la libreta. Digo, subir la hoja no se alcanza a ver. Gracias. gracias. ¿Cómo vamos a saber cuál es el tipo de prueba? El tipo de prueba lo vamos a ver, como dijimos hace un momento, examinando la hipótesis alternativa. Es la que me va a decir, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir aquí que mi hipótesis alternativa dice que mu es menor a 2.82. Como esto es less than, quiere decir que este es un left tail test, ¿verdad? Left tail test, lo estoy poniendo en inglés porque así lo van a ver en su libro, pero es una prueba cargada hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ya que sé qué tipo de test voy a realizar, qué tipo de prueba, voy a buscar la distribución muestral, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es la distribución muestral. La distribución muestral la voy a sacar también examinando H1, ¿verdad? Entonces, aquí saqué por el símbolo de desigualdad, el signo de desigualdad saqué que era una prueba. Ahora examinando el parámetro, aquí el parámetro es la media, ¿verdad? La media mu. Voy a saber que como conozco la desviación estándar, de acuerdo con mis notas, las vamos a poder usar en el examen. Ustedes pueden usar todas sus notas de sus formularios, de preferencia, porque las notas pueden ser más confusas en un examen. Sé que tengo que utilizar la distribución normal. La distribución normal estándar, ¿verdad? Y sabiendo que la desviación estándar de la población me la acaban de dar ahí, la leímos en el programa, es 0.15, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a calcular los valores críticos. Este es el problema que nos está exigiendo, ¿verdad? Nos está indicando que quiere que el problema se resuelva usando los valores críticos. Yo en el examen no les voy a ser tan exigentes. Cualquiera de los dos métodos para mí son válidos, ¿verdad? Cualquiera de los dos que quieran utilizar está bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo vamos a obtener los valores críticos. Entonces vamos a escribir aquí valores críticos. Si vamos a usar el método de los valores P, entonces esta parte se omitiría, ¿verdad? No la desarrollaríamos. Pero ahorita vamos a hacer el método de los valores críticos. Entonces, voy a dibujar simplemente una figura que me recuerde que estoy trabajando con un left tail test. ¿Por qué? Porque ya lo determinamos en el paso anterior. Este se llama también one tail test, indicando que toda esta área que está aquí se la va a ocupar alfa. Toda. Esta alfa es de 0.05. También nos lo dieron esa información, ¿verdad? Entonces esta alfa que está aquí y esta línea vertical, que es el valor crítico de Z, que le llamamos Z alfa, es la que nos va a permitir tomar la decisión. ¿Por qué? Porque todo lo que esté del lado que contiene el centro de la distribución está a favor de H0 y todo lo que está en la región sombreada cerca de uno de los extremos o cerca de los dos, si es el otro caso, está en favor de H1, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular ese valor crítico. Ya sabemos que alfa es igual a 0.05 y ya sabemos que esto se llama nivel de significancia, ¿verdad? Es dado. Entonces, sabemos que este valor de Z alfa va a ser igual a Q norm de alfa. Lo tenemos en nuestras notas. Vamos a calcular Z alfa igual a Q norm de 0.05, ¿va? Con Z alfa, solo tenemos que ir a nuestra consola de R y escribir ese comando, ¿verdad? Que es Q norm
de 0.05. Y me va a dar menos 1.64. Aquí no importan mucho todos los dígitos porque vamos a hacer una comparación. Muy simple, ¿verdad? Entonces anotamos ese valor aquí y ya acabamos ese paso. Ya tenemos el valor crítico. Este es el valor crítico, el valor que nos indica si estamos del lado de la hipótesis nula o estamos del otro lado, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es ya calcular el estadístico de prueba. Calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba le dijimos que es Z. Esta Z no es la misma que Z alfa. No confundir, esta Z es la que proviene de la muestra, ¿verdad? La que proviene de la muestra, ¿verdad? La muestra ya sabemos que tiene una media de 2.77 y fueron 50 gasolineras las que fueron testeadas, ¿verdad? Ahora que fueron consultadas acerca del precio de la gasolina. Entonces aquí vamos a escribir nuestra Z como la media de la muestra menos la media indicada por la hipótesis nula entre la raíz cuadrada, entre la división estándar dividida por la raíz cuadrada del número de datos, ¿verdad? Entonces en A simplemente va a ser un paréntesis 2.77 es el valor de la media menos el valor de la media de acuerdo con la hipótesis nula es 2.82 y esto se va a dividir entre 0.15 entre la raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Entonces tenemos ahora que hacer este cálculo. Vamos rápidamente a la consola y vamos a escribir simplemente un paréntesis 2.77 menos 2.82 entre paréntesis 0.15 entre... me está faltando un paréntesis aquí, con razón algo raro sucedió. 15 entre la raíz cuadrada de 50. Entonces sale menos 2.35. Muy bien. Entonces este valor es el que corresponde a la muestra. Vamos a ver dónde va a quedar este valor para poder tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ahora sigue tomar una decisión usando el método de los valores críticos. Entonces solo tengo que hacer un diagrama para ponerme en orden. Voy a poner el valor crítico Z alfa aquí, que es menos 1.64. Y voy a buscar dónde queda este valor de Z que encontramos aquí. A dónde va a ir a dar. De qué lado va a estar. Claramente veo que menos 2.35 va a estar a la izquierda de este valor. Va a estar por ahí va a andar Z igual a menos 2.35. Entonces, ya dijimos que esta región favorece la hipótesis nula, esta región favorece la hipótesis alternativa. Entonces, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Y el último paso, tenemos que escribir esto en términos que entienda una persona que no sabe o no practica la estadística en la manera cotidiana. Entonces tenemos que escribir la conclusión, como si fuéramos a publicarla en un periódico para que la mayor parte de la gente entienda, ¿verdad? Entonces voy a escribir la conclusión en inglés, porque así la van a encontrar en su examen, ¿verdad? Entonces voy a poner y voy a decir que dice, there is enough evidence. There is enough evidence to reject the null. O sea que esto que dice rechazar H0 lo vamos a expresar de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a estar cambiando regularmente? Esta parte y aquí. Algunas veces vamos a poner there is not enough evidence. No hay
Pero esta va a ser el formato de nuestra conclusión para la hipótesis nula. Siempre vamos a usar el verbo reject. Nunca vamos a decir que vamos a aceptar la hipótesis nula. Nunca se acepta una hipótesis nula. Solo se rechaza o no se rechaza. So, we reject the null or we don't reject the null. Entonces, vamos a escribir there is enough evidence to reject the null o there is not enough evidence to reject the null. Entonces, es la otra opción. Ya vamos a después a poner un caso. Después tenemos que ver si la claim y la null son la misma. En este caso nosotros ya sabemos que la claim y la null son diferentes, ¿verdad? Lo tenemos en el mero principio del problema, ¿verdad? Nosotros podemos revisar lo que hicimos al principio y aquí tenemos la null y acá tenemos la claim. La null y la claim son diferentes porque algunas veces va a haber ocasiones en que la null y la claim son la misma, en este caso no. Como son diferentes, eso tiene un efecto en nuestra conclusión, porque esta es la conclusión escrita en términos de la null. Ahora vamos a escribir la conclusión escrita en términos de la afirmación categórica, que es lo que está esperando el público, ¿verdad? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a repetir más o menos el mismo mensaje que está ahí. There is enough evidence to, y ahora como son diferentes, el reject se va a convertir en accept. There is enough evidence to accept the claim that. Entonces, esta es la estructura básica para la conclusión ya en términos de la afirmación categórica. Esta es la estructura básica de la oración que indica la conclusión en términos de la hipótesis nula. Entonces, el último paso simplemente es copiar la claim aquí. Por eso decimos, there is enough evidence to accept the claim that, y luego la copiamos. ¿Qué dice la claim? Dice que the mean of the price of the gasoline in Los Angeles is less than $2.82. Entonces, esa es la claim. Aquí hemos escrito la claim, la afirmación categórica. Esa la copiamos directamente del problema. Y lo único que nos tenemos que fijar nada más es en esta oración y en esta. Y si necesitamos hacer un cambio de verbo o no. Si estas fueran iguales, entonces aquí también teníamos que poner reject. Pero en este caso, entonces, la conclusión está escrita así porque la claim y la hipótesis nula son diferentes. Vamos a hacer ahora otro problema. Vamos a ir a la página 431 de nuestro libro. Vamos a seleccionar otro problema. Estamos escogiendo solo ciertos problemas que nos van a ayudar a entender perfectamente el método. No estamos resolviendo todos los problemas. No hay tiempo suficiente para resolver todos los problemas que involucran pruebas de hipótesis. Es una variedad muy grande, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar de resolver algunos de ellos, los más ilustrativos. Entonces vamos a realizar ahora un problema donde vamos a utilizar un método diferente para tomar la conclusión. Como ya hicimos, o como ya utilizamos el método de los valores críticos, ahora vamos a utilizar el método del valor P, ¿verdad? Y que está ahí indicado en nuestro libro ahora. Si se fijan, los primeros pasos son muy semejantes, ¿verdad? Tenemos que revisar las suposiciones que sean satisfechas, esa de que tenemos una muestra aleatoria sencilla y que la muestra es grande, o sea que n es mayor que 30, o que la población de la que proviene está aproximadamente distribuida de acuerdo con la distribución normal. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son los pasos? Van a ser los mismos de hace rato. Tenemos que escribir las hipótesis, la nula y la alternativa. Y luego tenemos que determinar qué tipo de prueba vamos a tener, si va a ser cargada a la izquierda, a la derecha o cargada a los dos extremos. Luego tenemos que encontrar el nivel de significancia alfa otra vez. Luego tenemos que calcular el estadístico Z. Y en este caso ya no tuvimos que calcular los valores críticos que iban antes del estadístico Z. Aquí vamos directamente del estadístico Z al último paso, que es calcular el valor P, el p-value, ¿verdad? Entonces va a haber de nuevo 3 posibilidades que ya están escritas en nuestras notas, ¿verdad? Dependiendo si estamos trabajando en una prueba cargada a la izquierda, cargada a la derecha o cargada a los dos extremos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que encontrar un diferente valor del p-value, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Nosotros vamos a utilizar nuestra consola de R para encontrar ese valor directamente. Entonces nos vamos pues a realizar el problema 9.13. El problema 9.13 está en pantalla ahora y dice lo siguiente. Dice que las encuestas de exámenes de nutrición y de salud a nivel nacional están diseñadas para evaluar la salud y el estatus nutricional de los adultos y los niños en los Estados Unidos. De acuerdo a una encuesta reciente de la NHANES, la altura media de los hombres adultos en los Estados Unidos es 69.7 pulgadas, la altura, con una desviación de 3 pulgadas. Entonces, estos son parámetros de la población de hombres, de las alturas de la población de hombres, son parámetros. Nos están dando sigma y nos están dando mu, ¿verdad? Dice, aquí ya viene el experto, es donde hay que leer con cuidado, dice, un sociólogo cree que los hombres altos o los más altos podrían estar más propensos o tener mayor probabilidad de ser promovidos a posiciones de liderazgo. Así que la altura media de mu de los hombres de negocios ejecutivos, de los ejecutivos de negocios, puede ser mayor que la altura media de la población de hombres en general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice un experto. Ahí es donde vamos a tener que buscar nuestra claim, nuestra afirmación categórica, pero vamos a terminar de leer. El problema dice que una muestra aleatoria sencilla de 100 ejecutivos de negocios hombres tiene una altura media de 69.9 pulgadas. Asumiendo que la desviación estándar de las alturas de los ejecutivos es sigma igual a 3 pulgadas, podemos concluir que los ejecutivos de negocios son más altos en promedio que la población de hombres en general a un nivel de significancia del 0.05. Muy bien, vamos a pensar este problema, vamos a leerlo con cuidado y vamos a tratar de resolverlo. Entonces, para resolver los problemas, lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente. Entonces, leemos para buscar, ante todo, la claim, la afirmación categórica de un experto, y la parte que he sombreado en este momento, donde dice que un sociólogo cree que los hombres más altos pueden tener posiciones de liderazgo, así que la altura media de los hombres de negocios puede ser mayor que la altura media de la población de hombres en general. Pues esa es la claim, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ese señor. Lo tenemos que escribir simbólicamente. Entonces vamos a escribir en nuestras notas. Y aparte de eso tenemos aquí que nos están diciendo que la población tiene una división estándar de 3 pulgadas. Entonces este es un problema que podemos resolver usando la distribución normal. Cuando no nos dan esta información, solo tenemos que cambiar a la T de student. Ese sería el único cambio que tendríamos que hacer. O la T de student o la distribución normal. Pero al final de cuentas, el proceso va a ser el mismo. Entonces vamos a trabajar la primera parte, que es la más crucial del problema, ¿verdad? Que es escribir la claim simbólicamente. Entonces dice que los ejecutivos hombres de negocios son más altos que la población
masculina en general, y la población masculina en general mide 69.7 pulgadas en promedio. Entonces, en símbolos, lo que está diciendo el sociólogo es que la media es mayor que 69.7, la media de los hombres de negocios, ¿verdad? De esa población de hombres de negocios. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí la media, esta media que vamos a testear es la media de la población de hombres de negocios. No es la media de toda la población, ¿verdad? De hombres. Nada más es la media de la población de hombres de negocios, que es mayor a 69.7, que es 69.7. Esta es la media de todos los hombres en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es lo opuesto de la afirmación categórica? ¿Cuál es el complemento de esta desigualdad? Pues el complemento es que ahora sea menor o igual a 69.7, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestra claim, ya tenemos la opuesta de la claim. Ahora, nuestra alternative, nuestra hipótesis alterna o alternativa, va a ser la que no contiene el signo igual, que es, de nueva cuenta, la claim, ¿verdad? Otra vez la claim y la alternative están del mismo lado. Por lo tanto, la nula y la afirmación categórica están en lados opuestos, son diferentes. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? Pues va a ser la otra, nada más escrita con el puro signo igual, ¿verdad? Yo tengo la alternativa o la alterna y ya tengo la nula y ya puedo trabajar la segunda parte, que es el tipo de prueba que voy a hacer. Dice mayor que, entonces ahora va a ser right tail test. Un diagrama nos voy a hacer esto y ya. Esto me recuerda que va a ser un... tengo que sigma es 3, es conocida, por lo tanto esta curvita que está aquí debe de ser la distribución normal estándar. Hasta ahí vamos bien. Entonces esta va a ser mi sampling distribution, mi distribución muestral. Ok, entonces vamos a hacer el segundo paso. Mi numeración ya no corresponde a lo que hicimos anteriormente, ¿eh? Mi segundo paso sería el tipo de muestra. Este sería el segundo paso. El tercer paso era calcular los valores críticos, pero no estamos haciendo el método de los valores críticos, así que ahora mi tercer paso va a ser lo que era el cuarto paso, valores críticos. En este caso, no needed, nos estamos ocupando eso. Entonces el cuarto paso era calcular el estadístico de prueba. Ese es el cuarto paso. El estadístico de prueba pues depende de la distribución de muestra que vamos a usar. Va a ser Z, va a ser X menos mu. La mu que está marcando la hipótesis nula entre sigma y dividido por la raíz cuadrada de n. Entonces esto va a ser simplemente 69.7 menos, 69.9 es el valor que se encontró en la muestra. Hay que encontrar aquí 69.9 menos 69.7 dividido entre la desviación estándar, que es 3, entre la raíz cuadrada de todos los ejecutivos que fueron muestreados, que fueron 100, ¿verdad? Eso nos va a dar un valor de Z, que va a ser el siguiente. Nos va a quedar simplemente 69.9 menos 69.7
entre paréntesis 3 entre la raíz cuadrada de 100. Y eso nos simplemente nos da una z de 0.66. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a nuestras notas para terminar de escribir el siguiente paso. Entonces, n es igual a 100. Esta es la muestra. Y con eso podemos calcular nuestra z. Y vamos al último paso, que va a ser calcular el valor P. Entonces, nos fijamos en z ahora. Z es mayor que 0. Si z es mayor que 0, tenemos ya una fórmula que dice que el p-value simplemente va a ser 1 menos p-norm, ese valor de z. En este caso va a ser 1 menos p-norm de 0.666. Y entonces eso me va a dar un p-value que vamos a calcular ahora. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a la consola. Para que quede registrado nuestro trabajo. 1 menos p-norm de 0.66667. Nos da 0.2524925. Entonces, vamos a realizar el último paso. El siguiente paso es comparar para tomar la decisión. Para tomar la decisión, usando este método, simplemente comparar p-value con alfa, ¿verdad? Entonces tenemos 0.2524 es el p-value y ese valor es más grande que 0.5, es más grande que alfa. Como aquí es más grande el p-value, entonces la conclusión es no rechazar H0, ¿verdad? No se rechaza H0. Entonces, escribir la conclusión. Conclusión va a ser simplemente la siguiente, a escribir la conclusión. Pero vamos a escribir en inglés, ¿verdad? Como es no rechazar, ahora vamos a escribir there is not enough evidence. Le ponemos este y lo demás sigue siendo lo mismo. To reject. Siempre vamos a escribir aquí el verbo reject en esta de la null. To reject de null. Siempre escribimos ese verbo allí. Lo único que va a cambiar es si le ponemos el not o si no le ponemos el not. Cuando sea no rechazar, pues le ponemos el not. Cuando sea rechazar, pues lo quitamos, ¿verdad? Luego checamos nuestra claim y nos damos cuenta que de nueva cuenta la claim y la null son diferentes. Por lo tanto, vamos a escribir a la hora la conclusión. Otra vez, there is not enough evidence y solo vamos a cambiar el verbo, ¿verdad? Porque son diferentes. Esto es por esto, ¿eh? De cambiar el verbo. Porque son diferentes. To accept, y ahora usamos la palabra aquí de claim that, y luego la copiamos la claim, ¿verdad? That male business executives are taller on the average than the general male population. Esto no es complicado copiar. Por eso tenemos que encontrar la claim, porque al final tenemos que escribirla.
como conclusión. Entonces, there is not, entonces aquí está el not, acá está el not, porque acá está el no. No rechazar H0, ¿va? Todo va siguiendo un mismo patrón. Entonces vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Vamos a trabajar ahora el ejemplo 9.14 que está en la página 432. Vamos a ver de qué se trata este ejemplo. Vamos a la página 432. Está enseguida de esto. Aquí está el valor Z que encontramos. Aquí está el área que utilizamos, que conocemos como p-value, que encontramos con nuestra función 1 menos p-norm. Y aquí está la interpretación, ¿verdad? Que coincide con la misma que tenemos nosotros. Ahora vamos a hacer el ejemplo 9.14. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde la prueba de hipótesis va a ser de los dos extremos, ¿verdad? Entonces hay que leer dónde está la claim para saber cuál es el tipo de prueba y cuáles son las hipótesis que tenemos que utilizar. Dice que en una compañía grande, las actitudes de los trabajadores son regularmente medidas con una prueba estándar. Las calificaciones del rango de la prueba van de 0 a 100 con los scores o las calificaciones más altas indicando que hay una gran satisfacción en el trabajo. La calificación media de todos los empleados de la compañía fue 74 con una desviación estándar de 8. Entonces esto nos habla de todos los trabajadores de la compañía. Entonces esta es, por decirlo de alguna manera, la media de la población, ¿verdad? Dice que hace un tiempo la compañía adoptó una política de trabajar desde casa, lo que ahora se acostumbra muy comúnmente de working from home, trabajar desde casa. Y bajo esta política los trabajadores podrían pasar un día por semana trabajando desde su casa. Después de que esa política ha estado en uso por algún tiempo, se ha tomado una muestra aleatoria de 80 trabajadores a los cuales les hicieron la prueba para determinar si el nivel medio de la satisfacción ha cambiado desde que se implementó esa nueva política, ¿verdad? Entonces nos dan la media de la muestra, fue 76, y asumimos la división estándar de la población, que todavía es sigma igual a 8, y la pregunta es si podemos concluir que el nivel medio de satisfacción es ahora diferente desde que se implementó la nueva política. Eso responder esa pregunta con un nivel de significancia del 0.05. Entonces vamos a resolver ahora este problema. Tenemos que buscar cuál es la afirmación categórica. Lo que se está tratando de probar es si ha cambiado, si ha tenido algún efecto, ¿verdad? La telecommuting, ¿verdad? Queremos saber si ha tenido algún efecto, ¿verdad? Entonces, aquí dice que desde que cambió la política, se tomó una muestra, aquí tenemos son 80 trabajadores, y en la pregunta dice que si quiere saber simplemente si el nivel medio de satisfacción es diferente. Ahora no hay ningún experto hablando aquí. Ahora simplemente en la propia pregunta está el claim que queremos probar, si el nivel medio de satisfacción es diferente desde que la política cambió, ¿verdad? Entonces, este es el claim. Vamos a escribirlo y vamos a resolver el problema, ¿verdad? Cuando no van a los expertos, simplemente hay que buscar qué pregunta se quiere contestar. Y entonces esa tiene que ver con el claim, ¿verdad? Entonces, aquí
El claim es simplemente si la media del nivel de satisfacción ahora que se tiene telecommuting es diferente de la media que se tenía cuando no había telecommuting. So, ahora mu es la media de la satisfacción laboral en tiempos de telecommuting, trabajar en casa. Entonces es la claim. ¿Cuál es lo opuesto de la claim? Pues lo opuesto de diferente a es simplemente igual a, ¿verdad? Entonces ya tenemos la claim y la apuesta de la claim. Ya podemos encontrar la alternative. La alternative es la que no contiene el signo igual. Entonces esta va a ser la alternative. Y pues por lógica ya sabemos que la que contiene el signo igual es siempre la null. Entonces ya tenemos la null, la alternative. Mirando la alternativa ahora que tiene diferente a, ya sabemos que este es un two-tail test. Es una prueba de los dos extremos. Ahora vamos a tener una figura más o menos de esta naturaleza. Y la muestra dice que es de 80 trabajadores y que la media de esa satisfacción laboral es simplemente 76. Sabemos que la desviación estándar es conocida de la población, va a ser 8. Y por esa razón podemos usar la distribución normal estándar para realizar nuestra prueba de hipótesis. Entonces, vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba ya lo podemos calcular porque ya sabemos cuál distribución vamos a emplear. Simplemente va a ser Z, va a ser X barra menos mu null entre sigma over the square root of n. Eso nos va a dar simplemente 76, que es la media que se encontró, menos 74 entre la raíz cuadrada, entre 8 sobre la raíz cuadrada de 80 trabajadores, ¿verdad? Si hacemos estas operaciones, vamos a encontrar Z. Entonces vamos a hacerlas. Vamos a ir a nuestra consola y vamos a encontrar 76 menos 74 entre 8 sobre la raíz cuadrada de 80. 2.23, 2.2360, 68. Y con eso ya podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. A mí el método que más me gusta es el método de los valores P. Entonces tenemos esta área, tenemos esta área, tenemos Z 2.23. Entonces va a estar aquí. Z igual a 2.236. Entonces, como Z es mayor que 0, sabemos que la fórmula del valor P va a ser simplemente 2 veces, porque ahora estamos en una prueba de dos extremos, 2 veces 1 menos pi norm de Z. Entonces esto va a ser 2 por 1 menos pi norm de 2.23, 60, 68. Y entonces eso nos va a dar un valor P que vamos a poder utilizar para tomar una decisión. Ese valor P va a ser, digamos que hacer 2 por 1 menos pi norm de 2.23, 60, 68. Y nos va a dar
0.025. Entonces, ahora sí ya podemos hacer una comparación con alfa. Y al hacer la comparación con alfa ya podemos encontrar una respuesta, ¿verdad? Entonces, el valor P 0.025, tenemos que hacer la comparación, ¿verdad? Comparar el valor P con alfa. Entonces tenemos que alfa es 0.05 y aquí encontramos que el valor P es menor que alfa, ¿verdad? Porque 0.025 es menor que 0.05. Cuando el valor P es menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Y entonces ya podemos escribir la conclusión, ¿verdad? La conclusión simplemente va a ser la misma oración de siempre. There is enough evidence. Cuando diga no rechazar, le ponemos not aquí, pero como no dice no rechazar, entonces there is enough evidence to reject the null. Ok. Ahora sabemos que la null otra vez es diferente de la claim. Por lo tanto, tenemos que cambiar el verbo exclusivamente, ¿va? Y vamos a escribir lo demás igual. There is enough evidence to accept the claim. Cambiamos la palabra null por claim. That, y escribimos el claim, ¿verdad? That the workers are more satisfied with telecommuting. Están más contentos ahora que tienen un día a la semana para trabajar en su casa. Muy bien, vamos a poner aquí los ejercicios que tienen que resolver como la primera parte. Este va a ser de la sección 9.2, el exercise set, que está en la página 442 y solo son 4 ejercicios, 52, 54, 59 y 60, ¿verdad? Vamos a proyectarlos para que puedan trabajar en ellos y completar la primera parte de este classwork. Entonces nos vamos a la página 442 y ahí vamos a ver el ejercicio 52, está ya a la vista. Dice, eres más inteligente que un estudiante de segundo año. Entonces nos dice que una muestra aleatoria de 60 estudiantes de segundo año en cierto distrito escolar les dieron una prueba de habilidades matemáticas estandarizadas y la calificación media de la muestra es 52. Asumir que la desviación estándar de las calificaciones de la prueba es sigma igual a 15. Dice que la calificación media a nivel nacional en este tipo de test es 50. El superintendente de la escuela quiere saber si los estudiantes de segundo grado en su distrito escolar tienen mayores habilidades matemáticas que el promedio nacional. Entonces hay que escribir las hipótesis, hay que encontrar el estadístico de prueba y hay que encontrar una conclusión. Yo les recomendaría que utilicen valores críticos en algún caso, valores P en otro, o como ustedes quieran, pero que al menos alguna vez, por lo menos, traten los valores críticos. Y si ya después se sienten confortables únicamente con los valores P, pues trabajen con los valores P. El problema 54 es de la calibración de una báscula. Dice que hacer seguro o estar seguros de que las básculas utilizadas por los negocios en los Estados Unidos son exactas es la responsabilidad del Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología en Washington, D.C. Suponer que el NIST, los técnicos de ese instituto están
probando una báscula utilizando un peso conocido que pesa exactamente 1000 gramos. Ellos pesan este peso en una báscula 50 veces y leen los resultados cada vez. Y las 50 lecturas de la báscula tienen una media de la muestra de 1000.6 gramos. La escala estará fuera de calibración si la media difiere de 1000 gramos. Entonces los técnicos quieren realizar una prueba de hipótesis para determinar si la báscula está fuera de calibración. Entonces hay que hacer lo mismo, establecer la hipótesis nula, la alterna, y se sabe que la lectura de las básculas tiene una desviación estándar conocida de 2. Entonces con eso ya se puede calcular el estadístico de prueba y encontrar la conclusión. Luego nos vamos al problema 59. Aquí está el problema 59, es cómo estás en eso de las bebidas. Dice que la Agencia de Protección del Medio Ambiente, los estándares de esa agencia requieren que la cantidad de plomo en el agua que uno toma sea menor a 15 microgramos por litro. 12 muestras de agua de una fuente particular tienen las siguientes concentraciones en unidades de microgramos por litro. Entonces hay que checar primero que la población es aproximadamente normal antes de realizar el test, es la parte A. Y luego hay que brincarnos la parte B porque nosotros no vamos a usar gráficos de puntos. Eso ustedes lo van a hacer usando un histograma o una prueba de quantiles normales. Y luego ya la parte C es asumiendo que la desviación estándar de la población es 3. Nos preguntan si es apropiado realizar una prueba de hipótesis con el nivel de significancia de 0.01 para decidir si podemos concluir que la concentración media de del plomo cumple los estándares de la EPA y cuál es su conclusión. Y finalmente el problema 60 es el que sigue. Es otra lista de valores que son los GPAs, que son las calificaciones medias de los estudiantes en ciertas universidades, 2.80. Y enseguida está una muestra aleatoria de 16 estudiantes de la carrera de negocios para esa universidad. Y luego viene un box plot de los datos. Lo podemos utilizar para tomar una determinación si podemos proceder con la prueba estadística, ¿verdad? Asumir que la población tiene una desviación estándar de 0.3. Si es apropiado realizar una prueba de hipótesis, al nivel de alfa 0.05 para determinar si la calificación media de los estudiantes de negocios difiere de la calificación media de los estudiantes de toda la universidad, ¿verdad? Para la parte A ustedes pueden utilizar un histograma, si así lo desean. Resuelvan los problemas que puedan, no tienen que resolver todos para enviar su classwork. Lo importante es que hagan 1 o 2 problemas al menos.